con el propósito de ayudarle en su vida espiritual, Iglesia El Gran Rey presenta Como un viento recio. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bienvenidos, estimados televidentes. Es un gusto de saludarles y nuevamente quiero llevarles una conferencia de la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Dice en Efesios capítulo 6 y versículo 4: Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La recomendación para cada uno de los padres es: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Estimados televidentes, yo soy una de las personas que doy conferencias juveniles en muchos lugares y he encontrado a muchos adolescentes y muchos jóvenes y muchas señoritas que los han provocado sus padres a ira. Sienten rencor, sienten raíz de amargura y muchas veces odio en contra de sus padres, porque muchas veces los padres se han descuidado o han hecho cosas incorrectas que les han provocado molestia, enojo en la vida de sus hijos e hijas. Les quiero mencionar ciertas cosas que provocan a ira a los hijos. El hacer acepción de sus hijos. Muchos padres cometen el fallo de que tienen hijos e hijas que son favoritos y menosprecian a los demás. He encontrado ese fallo de que muchos padres hacen acepción. Hay veces tienen a una hija que es la favorita o un hijo que es el favorito y a los demás pues lo menosprecian. Muchas veces viene ese favoritismo por cuanto de que hay hijos que son muy estudiosos y muy entendidos en el estudio y los otros no. Por lo consiguiente, se menosprecia al que tiene bajas notas y se estimula al que tiene buenas notas. Yo pienso, padres de familia, que todos son hijos e hijas suyos. Usted los engendró, usted madre los tuvo en el vientre. Yo pienso que no se debe de hacer acepción de hijos e hijas. Está bien felicitar al que saca buenas notas, al que se porta bien. Está bien felicitarlo, pero tampoco tener en poco o menospreciar al que saca malas calificaciones y quizás se porta un poco desobediente. Él necesita el cariño de papá y de mamá y decirle palabras elogiantes, de estímulo, que le levanten el ánimo. Decirle, sabes, yo sé que no sacaste las notas o no sos tan inteligente como tus demás hermanos o hermanas, pero son mi hija, son mi hijo, te amo, te amo. Y si se es hijo e hija de Dios, decirle, Dios te puede ayudar también a vos o a ti o a usted, como le trate, como ha ayudado a tus demás hermanos o a tu hermano o hermana que saca buenas calificaciones. Por el otro lado, si se tiene en poco a un hijo o a una hija porque probablemente se porta desobediente, se porta quizás mal educado,
con papá y mamá. También ese hijo, esa hija necesita que papá y mamá se le acerque y cariñosamente decirle no está bueno que tú tomes esa actitud de desobediencia, explicarle y decirle, yo te doy ciertas órdenes porque te amo y quiero que crezcas bendecida, bendecido, porque en realidad yo he predicado por radio y aún por televisión y han habido quejas de hijos e hijas que me han dicho, a mí en casa me tienen como la sirvienta, como el sirviente, y mis demás hermanos pues son muy apreciados y a mí me tienen en poco y me siento molesto. Inclusive hay muchachas y muchachos que me han dicho, no seré yo uno de los adoptados o adoptadas, no seré yo en realidad que no soy una verdadera hija, un verdadero hijo, sino que me adoptaron. Padres de familia, que el Señor les ayude. Yo sé que ser padre cuesta, pero hay que tener cuidado de no provocar a ira a sus hijos e hijas. Repito, muchas veces se provoca ira porque se aprecia al estudioso y al que no es estudioso se desprecia, se aprecia mucho al obediente y al que es un poco desobediente se menosprecia y de esa forma se aleja más o no se le brinda cariño. Ese es el que más necesita acercarse los padres de familia. He encontrado también otra de las razones por las cuales están muchas muchachas en especialidad molestas porque hay padres que solo aprecian a los varones, a los hijos varones y a las hijas mujeres las menosprecian. Eso sucede muchas veces aún cuando hay que ir a traer a la esposa porque tuvo un bebé y muchas veces he encontrado muchos padres que ni aún la van a traer al hospital porque tuvo nena y por ello le menosprecian a la esposa y a la nena que nació y a su crece. Una vez alguien bien molesta me dice llegó el momento en que mi papá dio herencia a todos sus hijos y a todos sus hijos les dio herencia, decía esta joven, y a nosotras las mujeres no nos dio nada porque nos dice que solo los hombres son dignos de que reciban herencia, que reciban casas, que reciban terrenos, dinero de lo que tiene papá y que las hijas pues no se merecen que les den los maridos cuando se casen. Y esta muchacha me decía, estoy molesta como que si yo no fuera su hija de mi papá o como que no fuéramos hijas por cuanto le quieran varias y a ella no les dio pero ni un solo centavo, nada, únicamente repartió las casas, el terreno, el dinero que tenía papá a sus hijos varones y eso provoca a ira en la vida del muchacho, de la muchacha, le provoca molestia, enojo, el ver a papá o mamá que hace acepción de personas. Hay muchas veces, muchas veces también se provoca ira porque se menosprecia al muchacho o a la muchacha porque se parece al suegro o a la suegra y muchas veces el yerno o la nuera no aprecia a los suegros y le dicen muchas veces al hijo o a la hija tenías que salir con todo el rostro, como decimos comúnmente, con toda la cara de mi suegra, de mi suegro, el mismo andado, el mismo cuerpo tienes y por ello le menosprecian. Entonces he encontrado muchachos y muchachas que me dicen ¿qué culpa tengo yo que me parezco a mi abuelo o a mi abuela? ¿Qué culpa tengo yo? No es motivo de que
por ello me desprecie mi papá o mi mamá, por lo cual, padres de familia, que nuestro Padre Celestial les ayude para no provocar a ira a sus hijos, porque he encontrado adolescentes muchísimas veces que aún a mí me han dicho, cuando yo crezca voy a matar a ese viejo, a esa vieja. No se expresan nada bueno, porque desde niños les provocaron a ira, cometiendo injusticias en contra de sus hijos e hijas. Yo sé que hay muchos padres en todo el mundo que están cometiendo injusticias con sus hijos e hijas, y entonces están creciendo molestas. Me decía mi amigo puertorriqueño, ¿cómo quiere que mi papá yo lo ame, lo abrace? Y sí, dice, no puedo odiarlo, me decía, porque él es hermano en Cristo, pero cuando yo estaba pequeño, de unos 5 años, quería que yo cargara una arroba, un peso de que pesaba 25 libras, yo no aguantaba. Inclusive me dice, tengo malo mi ojo izquierdo de un golpe que me dio porque no soporté el peso de 25 libras, me golpeaba a puntapié, y ahora que él está viejo y yo soy joven, quiere que lo abrace, lo bese, me dice, me recuerdo cómo me trataba. Padres de familia, que el Señor les ayude a ser buenos padres y que crezcan en armonía con sus hijos y no los provoquen a ira, no cometan injusticias con sus hijos. ¿Sabe qué dice la Biblia en el Salmo 127? Herencia de Jehová son los hijos. Yo continuaré con estas conferencias para bendición de todos ustedes y que el Señor les bendiga y les guarde, y hasta la próxima. Como un viento recio. Creyendo haber estado con ustedes a la hora de más necesidad, su programa Como un viento recio se retira de sus hogares, invitándoles a que nos escuchen el día de mañana a igual hora y por esta misma emisora. Dios les bendiga y hasta pronto.